Muy buenos días a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en este webinar, hoy dedicado a las estrategias fiscales y aduaneras relacionadas con los activos fijos. Esto de los activos fijos, señores, nos ha costado mucho trabajo desde hace muchos años, nos sigue costando trabajo en la actualidad, y cuando hablo de que nos cuesta trabajo me refiero a que cuando las autoridades ejercen sus facultades de comprobación, normalmente siguen detectando mercancías, activos fijos, por los cuales no podemos comprobar su legal importación, su legal tenencia o estancia. La realidad es que no es una actividad sencilla, todo lo contrario, además de ser muy laboriosa. Es una actividad tan laboriosa y tan costosa en tiempo, en dinero, en recursos materiales, en recursos humanos, que también las propias empresas en muchas ocasiones no están dispuestas a invertir en implementar controles o en levantamientos de inventario que nos lleven a confirmar qué es lo que hoy tenemos en almacenes, en plantas, en tránsito, con tal de acreditar que contamos con la documentación legal correspondiente. Al mismo tiempo, las empresas están muy enfocadas en el día a día, en la operación del día a día, en la administración del día a día, y eso hace que de pronto el estar auditando hacia atrás, el estar implementando diagnósticos para el compliance del comercio exterior, pues no nos dan los tiempos, el día es de 24 horas, que prácticamente se las consume en la operación, la logística, la distribución, la producción, como para invertirle tiempo a bajar almacenes, a producción, levantar inventarios y acreditar legal tenencia o estancia. Desafortunadamente es una situación que vivimos así durante muchos años. Vemos pasar el tiempo y pasar el tiempo y lo tenemos en el radar, esa famosa auditoría que tengo que hacer, pero pasa un ejercicio, pasa otro, hasta que un día vienen las autoridades a ejercer facultades de comprobación y es ahí en donde lamentamos no haber implementado controles. Es por eso que hoy, y derivado de los asuntos que actualmente hemos atendido, quisimos dedicar este espacio para generar conciencia, para generar alguna actitud relacionada con implementar, invertir tiempo, dinero, material para poder sacar adelante esta situación que tenemos por ahí pendiente. Recuerden que en los inventarios pueden pasar muchas cosas, con los activos pueden pasar muchas cosas, con las herramientas, con las refacciones pueden pasar muchas cosas, cosas que desde nuestro escritorio no nos vamos a enterar, no nos vamos a dar cuenta, aun y cuando el pedimento esté capturado en un sistema de control de inventarios. Cuidado con esto porque las multas son altas, como ya todos lo conocen, además de las sanciones pecuniarias. Quiero comentar esto último de las sanciones pecuniarias, que es cuando una autoridad emite un crédito fiscal considerando el 100% del valor de las mercancías, cuando al no poderse comprobar su legal importación, tenencia o estancia, se presume una imposibilidad material para que dichos activos pasen a propiedad del fisco. Y esto adicionado a la omisión de contribuciones con actualizaciones, con recargos y con multas, lo cual hace sumamente elevado el crédito fiscal, porque en muchas ocasiones la sanción pecuniaria, esa que tiene que ver con el valor de las mercancías, excede incluso lo que en algún momento se tendría que pagar por contribuciones aún y con actualizaciones y recargos. En fin,
Para eso estamos el día de hoy. Esta mañana tengo el agrado de saludar a el especialista que se va a encargar de esta charla, a nuestro asesor Daniel Benavides, líder en la práctica de consultoría en Intrade Consultores. Gracias, Daniel. Gracias por ilustrarnos esta mañana con toda tu experiencia. Tú has estado en muchas auditorías, tú has tratado con las autoridades, conoces el criterio de las autoridades, los procedimientos que siguen todos los días, estos que tienen que ver con los famosos activos fijos. Te iremos preguntando eh, de acuerdo a tu experiencia, cómo piensa el SAT, cómo piensan los auditores y de acuerdo a cómo piensan y cómo auditan, cómo has logrado, cómo hemos logrado desvirtuar las presuntas irregularidades que en algunos casos nuestros clientes pudieran, a ojos de la autoridad, llegar a demostrar. Sobre toda esta línea nos estaremos moviendo de la mano de Daniel. Llévanos de la mano, querido Daniel. Vamos a estar muy atentos, señores, de todas las preguntas que hagan. Es el momento de preguntar. Para eso hacemos estos webinars, para sacar todas las dudas y todos los comentarios que ustedes vayan teniendo con tal de mejorar el compliance en materia aduanera y comercio exterior. Sin mayor preámbulo, querido Daniel, vámonos. Vámonos duro con este tema y por favor llévanos de la mano y danos todos los tips que tú consideres adecuados. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, maestro, por esta introducción. Como usted bien menciona, vamos a tocar un tema muy relevante y de mucha administración, ¿no? De lo que conlleva este cumplimiento, trabajo administrativo importante. Hoy vamos a conocer cómo vamos a implementar diversas estrategias relacionadas a la administración del activo fijo y su cumplimiento. Básicamente, el objetivo de la presente charla que vamos a tener, pues es que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para realizar correctamente la administración de estas maquinarias y equipos. Como bien comentaba el maestro, no nada más son las máquinas, también tenemos equipos complementarios, refacciones que juegan un papel en esta administración de activos fijos y también, pues, cómo aplica la ley y el código fiscal, pues, las sanciones derivadas de una mala administración, ¿no? De este tipo de conceptos de activo fijo. Primero que nada hay que definir qué es un activo fijo, hay que buscar en diversos organismos y un organismo oficial, que en este caso sería la ley del impuesto sobre la renta, sí tiene una definición en su artículo 32 de lo que es el activo fijo, ¿no? Aquí nos habla básicamente que un activo fijo es un conjunto de bienes tangibles, muy importante para saber distinguirlo, que utilizamos los contribuyentes en este caso para realizar nuestras actividades económicas, ¿no? Y que estos con el paso del tiempo irán teniendo una demeritación, una depreciación, ¿de acuerdo? La adquisición o fabricación de estos bienes, básicamente los activos fijos, siempre tendrán que estar orientados a las actividades de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con toda la recopilación de datos, ¿no? Pues hay que definir qué es un activo fijo realmente dentro de nuestras instalaciones, en base a esto que estamos viendo en pantalla, y determinar por ahí, pues bueno, principalmente la cuantificación, ¿no? De qué es lo que realmente debo de considerar un activo fijo en mis instalaciones y qué es lo que tengo que tener para cumplir con él. ¿De acuerdo? Avanzando, ya tenemos otras obligaciones del cómo tendremos que administrar esta información del activo fijo. Nosotros vamos a tener dos tipos de operación para administrar el activo fijo. Uno sería a través de pedimentos, obviamente importaciones de estas maquinarias de otros países o incluso una compra hecha en México. ¿De acuerdo? Entonces vamos a primero tocar los temas de la ley aduanera. En primera instancia, pues la única forma en la que nosotros podemos introducir mercancías a territorio nacional es a través de las aduanas, ¿no? Y para que nosotros podamos hacer este proceso necesitamos un documento llamado pedimento, ¿no? Entonces en el artículo 36 se establece la obligación de transmitir un documento llamado pedimento cada vez que nosotros hacemos operaciones de comercio exterior. Posteriormente, el artículo 36A de la misma ley aduanera nos va a establecer en la fracción primera y en la fracción segunda cuáles son los documentos que deben de conformar los anexos del pedimento, esos que debemos de transmitir como un anexo de nuestro pedimento y que debe de contener cierta información, ¿no? En el caso específico de las importaciones, debemos de considerar a la fracción primera de este artículo, ¿no? Dentro de este mismo artículo y dentro de esta misma fracción primera, también contamos con un párrafo que sería el penúltimo párrafo de la fracción primera del artículo 36A, que establece
que todas las mercancías que sean susceptibles de ser identificadas individualmente y que cuenten con dichos datos de identificación deberán declararse en el pedimento y también en sus anexos. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a hacer la importación de maquinarias, equipos, refacciones o piezas que puedan contar con datos de especificación como marca, modelo y número de serie, los tendremos que declarar en nuestro pedimento, ¿de acuerdo? A nivel partida existen conceptos dentro del pedimento que se hace referencia para estos datos, ¿no? Marca, modelo y número de serie. Entonces, es bien importante considerar que en una primera instancia en el pedimento sí tienen que existir estos datos. Y en la documentación anexa, ahorita vamos a ver cuál es esa documentación anexa. Posteriormente también tenemos al artículo 59, que es donde también se establece en la fracción quinta que debemos de formar un expediente de comercio exterior para todas aquellas operaciones que realizamos. Y por último, estaremos hablando ahorita de manera más amplia también de lo que es el artículo 146 de la ley aduanera, ¿no? Que aquí básicamente es el donde se listan los documentos que nos van a permitir acreditar una legal estancia. Si bien podríamos pensar que ya existe un expediente en el artículo 36A, no necesariamente para comprobar la legal estancia vamos a requerir de toda la documentación que existe en el artículo 36A, pero es importante considerar ambos artículos porque uno va a servir para demostrar la legal estancia y el otro al momento de una revisión, porque también nos pueden revisar el activo fijo a través de un requerimiento, tendremos que contar con un expediente, ¿de acuerdo? En primera instancia, tendremos el expediente de comercio exterior, uno que seguramente la gran mayoría de nuestro auditorio conoce, el que se encuentra conformado por nuestro pedimento, ¿no? Aquí es muy importante, como decía el maestro Antonio, ¿no? Dando los consejos de lo que hemos visto en relación a lo que la autoridad requiere, pues principalmente deberemos de contar con nuestro pedimento con código de barras, el pedimento pagado debe de contar con un código de barras y con la firma o e-firma, ¿no? En este caso de la agente aduanal en la parte inferior, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces recibimos un conglomerado de estos documentos y bueno, pues nos quedamos con uno tal vez o conservamos todos, ¿no? Realmente, con que tengamos el pedimento pagado con código de barras y firma de la agente aduanal, ya vamos bien. En algunos casos muy específicos, aquí no lo mencionamos, pero en algunos casos muy específicos también llegan a requerir los documentos electrónicos del pedimento, el famoso archivo M o el famoso archivo XML, ¿no? Si ustedes tienen acceso a estos documentos, eh, también recomendamos que los conserven y en caso de que no, pues bueno, que también los puedan solicitar con sus agentes aduanales, ¿de acuerdo? El COBE también debe ser parte de nuestro expediente de comercio exterior, dependiendo del tipo de operación. Puede haber importaciones que no necesariamente conlleven un COBE, pero bueno, en caso de contar con un COBE dentro de nuestra operación, también cuenta este con campos para poder declarar estos datos de marca, modelo y número de serie. Así que es importante conservarlo. El documento equivalente o factura comercial, como todavía se conoce, pues básicamente el documento que usamos para importar la mercancía, en este caso las maquinarias. Y si hubiese el caso específico en donde tengamos que agregar información adicional que no venga en la factura o venga en otro tipo de datos, por ejemplo, las fichas técnicas o en algún incluso en algún correo que les haya mandado a uno de sus proveedores, ¿no? De decir, oye, pues marca, modelo y serie son tales documentos, perdón, son tales datos. Bueno, tenemos esa posibilidad de poder agregar dichos datos, ¿no? A través de estas cartas en términos de la regla 318 de las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Entonces, estos elementos son muy importantes porque van a jugar al momento de tener un requerimiento, van a ser de soporte y pueden ser muy importantes para la empresa acuerdo? El documento de transporte, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o de normas oficiales mexicanas. En caso de haber aplicado preferencias arancelarias, también tendremos que contar con nuestro certificado de origen. Y en este caso, hasta el día de hoy y hasta el próximo 8 de diciembre, vamos a seguir contando con los formatos de hoja de cálculo y manifestaciones de valor, que igual cuentan con un instructivo propio y que también son importantes para el tema del valor de las mercancías. Pero entonces, en una primera instancia, si nosotros estamos haciendo una importación de maquinaria, ya de primera mano tendremos que considerar estos documentos como parte del expediente. Esto es lo que dice hoy actualmente la ley aduanera. Ahorita hay una propuesta de reforma, ¿no? Que pretende agregar diversos conceptos como temas de contabilidad directamente, del pago de las mercancías o el esquema bajo el que estemos trabajando, los contratos con los cuales se pueda dar materialidad de las operaciones y básicamente todo lo que conlleve el aspecto contable, ¿no? El registro contable de todas las operaciones de comercio exterior. Entonces, pues ya hoy en día, si lo ven de manera, aquí como lo tenemos en lista, pues ya tenemos un conjunto de obligaciones interesante.
A partir del 9 de diciembre tendremos con la manifestación de valor electrónica que cumplir también con la documentación que se establece en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Entonces, vamos a tener un expediente para el pedimento, un expediente propio para la manifestación de valor y en los casos de activo fijo, pues también un expediente específico para el activo fijo en caso de que, bueno, todas estas disposiciones fiscales entren, pues también tendremos que considerar pues todo lo que es la administración del activo fijo a nivel contable como parte de las obligaciones de comercio exterior. Pero bueno, esta propuesta de ley todavía está en tránsito, pero ya menciona que vamos a robustecer el expediente de comercio exterior, ¿no? Entonces hay que hacer los trabajos necesarios para que cuando lleguen estos cambios, pues al menos ya contemos con lo que hoy en día está establecido. Por otro lado, tenemos diversos escenarios donde podemos ser requeridos para el tema de la legal estancia o tenencia de mercancías en territorio nacional, ¿no? En primera, como ahorita mencionábamos, tenemos el caso de aquellos que fueron importados y esto solo podremos acreditarlos con un pedimento. En otras instancias también tenemos las compras hechas en México, ¿no? De aquellas maquinarias que adquirimos en territorio nacional y dependiendo el año en que las hayamos adquirido, pues tendremos que contar con una factura como en el esquema anterior, o un CFDI de compra nacional. Y en este caso también ahorita vamos a hablar de las compras nacionales, pero también tendrá que tener los datos de identificación. Notas de venta expedidas por la autoridad, básicamente cuando la autoridad pone a disposición del público en general o a través de alguna venta, pues estos equipos, ¿no? Y ya los adquirimos, pues también esa nota nos da el respaldo de contar con la legal estancia o tenencia. Y bueno, este de CFDI con complemento de carta aporte, actualmente este no forma parte del artículo 146. En la práctica, pues es lo que nos requieren al momento de hacer el tránsito de las mercancías, ¿no? En nuestros medios de transporte. Y también, básicamente con este es el que estamos acreditando, o en este caso nuestros operadores, el tránsito de nuestra mercancía, la legal estancia o tenencia en ese momento, ¿no? De lo que están moviendo. Y bueno, tomando esto en cuenta y sabiéndose que ya se hace en la práctica de una manera fuera de la ley, como ahorita lo estamos comentando, también esta reforma a la ley aduanera de la que estamos platicando va a considerar que el CFDI con complemento de carta aporte forme parte del artículo 146, ¿no? Entonces, hay que seguir preparando esta parte. Si bien el CFDI con complemento de carta aporte pues ya forma parte de la contabilidad y también lo tenemos que resguardar, tal vez no lo estábamos considerando dentro del expediente de comercio exterior, ¿no? Allá dependerá cómo estemos actualmente en esa parte del compliance. Maestro, no sé, no estoy viendo ahorita de momento las notificaciones. Voy un poco rápido, no sé si aquí hay alguna duda que por ahí haya salido y tengamos que atender en este momento o me sigo. Sí, mi querido Dani, por aquí tenemos algunos comentarios. Gracias por la pausa. Está Jacqueline Platas, bienvenida, Jackie. Los expedientes electrónicos de activo fijo deben conservarse por más de 5 años completos. Esa es la primera pregunta. ¿O es suficiente que únicamente se cuente pedimento y factura o solo pedimento una vez transcurrido el plazo de fiscalización? Tengo dos casos en los que únicamente tengo pedimento y son de 2019 importados temporalmente. ¿Qué pasa con las empresas IMEX? Adelante, Dani, por favor. Perfecto, Jacqueline, ¿verdad, maestro? Correcto. Jacqueline Platas. Perfecto, Jacqueline. Mira, no seas malita, Jacqueline. Dame oportunidad de avanzar otro poquito porque sí vamos a tocar ese tema y ahorita si te respondo directamente, vamos a avanzar muchas diapositivas. Entonces, regálame por favor un poquito de paciencia y en cuanto lleguemos a ese punto, con muchísimo gusto, directamente te doy respuesta amplia a tu duda, por favor, Jacqueline. Este, Nancy, Nancy González, Dani, ¿cómo se puede soportar un activo fijo con la propia empresa si fabricó dicha maquinaria, los made in muy fábrica? bien. Muy bien, fábrica, muy bien, esas creaciones maravillosas que hace nuestra área de ingeniería, ¿no? Bueno, ese también debemos de integrar a nuestro expediente. Por ejemplo, si estamos considerando un componente de una máquina que ya no sirve, otra que me acabo de traer y acabo de comprar el metal acá en México y me hice una mesa, tendremos que recopilar ese pedimento, por ejemplo, de la máquina que estoy desmantelando, la factura de compra nacional de los materiales que a lo mejor adquirí en México, también aquellos de los con los que hice la mesa, ¿no? O sea, digamos, vamos a integrar al mismo tiempo, así como fusionamos nuestra máquina, pues vamos a tener que fusionar también el expediente de cómo fuimos adquiriendo esos componentes. ¿De acuerdo, Nancy? En este caso, hay diversas recomendaciones que vamos a dar al final, pero una de ellas que te puedo decir es que podamos declarar correctamente
a través de una eh, autocorrección, dependerá el caso, ¿no? De cómo estén esos made in fábrica, pero básicamente es que vas a tener que recopilar también cómo fuiste comprando esos componentes con los que formaste un nuevo equipo, ¿no? Entonces esa será la única forma y tendrán que estar sujetos, ¿no? A esto que estamos viendo en pantalla, a un pedimento en caso de que estés con algo temporal o con algo definitivo que te hayas traído del extranjero, si compraste algo en México, su CFDI, ¿no? Entonces, ese apartado también tendremos que considerarlo dependiendo del caso, ¿no? Porque muchas de esas máquinas, también cuando son creadas, han perdido su trazabilidad, ¿no? No contamos con esa documentación y ya pasa a la otra parte que te mencionaba, ¿no? A la parte de la autocorrección, que vamos a hablar a un poquito más adelante, pero sí es importante considerar que solamente tienes de esas dos en el caso de los equipos hechos en fábrica, ¿de acuerdo? Consuelo Maestro, Monroy, adelante. Consuelo Alguien por ahí Monroy, nos abrió micrófono, está por ahí, por favor. Consuelo Monroy, querido Dani, dice, ¿a partir de qué año se deben tener así los pedimentos? Tengo equipos muy antiguos con pedimentos solo impresos. Creo que es parte de lo que vas a comentar más adelante o la contestas en este momento. Correcto, hay temas de plazos, pero bueno, básicamente sí para el tema de legal estancia, efectivamente son de por vida. Si bien la contabilidad nos menciona que solamente la debemos de conservar por 5 años, para efectos de muchas cuestiones es correcto, no es necesario conservar toda la contabilidad respecto de un activo fijo. Sí se recomienda que se guarde todo el expediente que ahorita platicábamos, pero el tema de legal estancia o tenencia para estos equipos siempre será un plazo abierto, por así decirlo, ¿no? Nunca fenecerá ese plazo en que nos lo puedan revisar, aunque te lo hayas traído en el siglo pasado o hace 50 años. De hecho, la autoridad, esos son de sus favoritos, ¿no? Al momento de las visitas, porque saben precisamente, ¿no? Que no cuentas con documentación. Pero ahorita vamos a hablar de esos casos y cómo vamos a poder acreditar eventualmente todos esos equipos, ¿no? Que puedan tener alguna contingencia, que sean antiguos o que de plano no sepamos de dónde salieron, pero ahí están, ¿no? Maestro, si me lo permite, voy a continuar y Adelante, Dani, porque veo que muchas de las dudas van de hay cosas muchas que vamos a dudas. platicar en unos minutos. Adelante, por favor. Perfecto. Ahora, ¿qué debemos revisar realmente o qué documentos deben de contar con estos datos, ¿no? Ya platicábamos el pedimento, el COBE y la factura, ¿no? En este caso, ambos documentos deben de tener los datos sí o sí en caso de que existan, por supuesto, ¿no? O en su caso, declarar sin marca, sin modelo y sin serie también es lo recomendable si es que no cuentan con estos. Y bueno, y en caso de que existan otros documentos, ¿no? Como podríamos tener esas fichas técnicas o esos soportes fotográficos que incluya la mercancía en donde puedan venir estos datos, pues bueno, también se recomienda que se anexen al pedimento y al expediente, ¿no? Y las compulsas documentales, pues se deberán realizar solamente en estos documentos, pues sí, pero pues bueno, ese queda muy abierta esa parte, ¿no? Es decir, de cualquier otro documento que contemple estos datos. Entonces hay que ser muy precisos en cómo estamos haciendo nuestras operaciones hoy en día. Ahora, ¿qué hay que hacer una vez que recibimos el activo en la planta? Ahí la recomendación es obviamente que inmediatamente que se empieza a instalar, se puedan identificar estas placas con marca, modelo y número de serie y se puede hacer una recopilación de soporte fotográfico, ¿no? Tomar fotos del equipo desmantelado, ya una vez instalado e identificado de dónde se encuentran estas placas, ¿no? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo es muy probable que estas placas se vayan a caer y hay que tener también cuidado en eso, ¿no? Ahorita vamos a platicar también un poquito de esa parte de cómo corregirnos, pero sí es importante que las placas originales, que son las que trae la mercancía, son las que ustedes deben de declarar en sus pedimentos. ¿Por qué hago la mención de este punto? Durante nuestras revisiones, cuando hacemos visitas en sitio, detectamos que el 99% de las empresas, si no está mal, asignan un número económico, ¿no? O un asset number, ¿no? El famoso asset number. Le dan un control interno, le asignan una placa interna y muchas veces se genera confusión dentro del área que administra toda esta información y declaramos de manera incorrecta en el pedimento y sus anexos o en los FDIs datos de marca, modelo y serie o datos de identificación porque estamos usando el de la placa interna, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que desde que llegue la máquina hagamos esta recopilación, esta buena práctica de ver dónde se encuentra lo original y en base a eso declarar el pedimento. ¿Por qué? Porque es muy probable que tu factura traiga el dato de tu proveedor y no del que tú asignas en planta, ¿no? A reserva de que, bueno, ya por acuerdo comercial ustedes son los que den la indicación, pues bueno, ya son casos muy específicos, pero si no están en esos casos muy específicos, pues hay que utilizar la información del fabricante. ¿Perdón?
Ahora vámonos al código fiscal, porque vamos a tener operaciones en México en donde podemos adquirir activos fijos. Entonces, en primera instancia, tendremos que contar con un CFDI. ¿De acuerdo? El CFDI en términos de los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Aquí se van a establecer básicamente las bases que deberán de tener estos archivos electrónicos y los datos de identificación pues también deberán de estar contenidos dentro de los CFDIs, ¿no? Entonces, como veíamos en el artículo 146, si yo hago compras en México, deberé aplicar un CFDI o factura fiscal dependiendo el año en que lo haya comprado, por ejemplo, de esas máquinas previas al 2012, 2013 que todavía se utilizaban con el esquema de facturas previas, pues bueno, esas tendrán que también tenerlas, ¿no? Y guardarlas ahí de por vida, casi, casi, y tenerlas muy antipolvo y todo, ¿no? Para que no se nos vayan a perder, ¿no? Entonces, artículo 29A del Código Fiscal, las condiciones, ¿no? Y los requisitos que debemos de considerar para poder emitir un CFDI y bueno, los temas de marca, modelo y número de serie también deberán de estar considerados. Ahorita vamos a platicar de lo que habla el mismo reglamento del código. Y por otro lado, ya entramos aquí a la parte donde podemos ser requeridos por el caso de Hacienda, ¿no? El artículo 42 establece que las autoridades nos pueden hacer requerimientos o hacer visitas de verificación de cumplimiento fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos vías por las cuales podemos ser requeridos. Seguramente alguno de las 210 participantes que se encuentran hoy con nosotros alguna vez ha tenido algunos requerimientos en base a este artículo 42 del Código Fiscal, ya sea porque le han tocado la puerta directamente sus instalaciones o porque a través de medios electrónicos han recibido requerimientos de información y documentación. Y no me dejarán mentir quienes hayan tenido que pasar por esta situación, pues que no nos piden a veces 5 o 6 operaciones, ¿no? Nos piden diversas operaciones de diversos periodos, como hablamos ahorita en el Código Fiscal. En el artículo 67, pues nos establece estos periodos, ¿no? De hasta por 5 años por contribuciones y aprovechamientos. Entonces, cuando nos hacen estos requerimientos, pues suelen ser basados en este artículo 42, ¿no? Los famosos revisiones de gabinete, revisiones profundas, revisiones orientadas al cumplimiento de legal estancia, ¿no? En el caso de las visitas que se han vuelto una moda muy interesante, ¿no? Dentro de la práctica de la autoridad, porque es muy fácil mandarte a 10 personas del SAT que van a recopilar datos, lo mismo que hablábamos en las láminas anteriores, de fotos, de datos de identificación, de documentación que tienes que entregar al momento de la visita, o tendrás un plazo, ¿no? Ya empezará una facultad de comprobación en donde, pues bueno, ya nos estaremos metiendo en algo más tenebroso, ¿no? Entonces, de primera mano, si nosotros recibiésemos algún tipo de requerimiento o visita en base al artículo 42, y que esté orientado obviamente a operaciones del activo fijo y a cualquier otra parte de operaciones de comercio exterior, pero ahorita que estamos hablando del activo fijo, pues sí tendremos que tener especial atención de saber si estamos teniendo al menos la legal estancia, ¿de acuerdo? Más allá de cumplir con el requerimiento que nos haga la autoridad, ¿no? La legal estancia, ¿no? Saber que mínimo la máquina, pues sí puedo comprobar que la tengo legalmente en mis instalaciones autorizadas, ¿de acuerdo? Entonces, para temas de expedientes en compras nacionales, tendremos que contar con la factura CFDI, muy repetitivo, pero no me gustaría que se nos olvidase. Pago de las mercancías también es importante. Muchas veces el tema de la materialidad de las operaciones ha sido objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades. Entonces, pues si las compramos y tienes el pago, pues adjunta el pago, ¿no? No nos quita nada. Registros contables, las altas, bajas, depreciaciones, todo aquello que administra esa parte de las finanzas y que nos lleva el control real del activo fijo, ¿no? Esa información que se declara en año tras año, ¿no? Ante la Secretaría de Hacienda en nuestras declaraciones fiscales hay que considerar esos registros contables, entradas, pólizas de diario, etcétera. Si tenemos casos, que seguramente aquí también abundaremos en que tenemos contratos de arrendamiento para nuestros montacargas, para equipos especiales o para algún tipo de proyecto, no nada más por proyecto, me arriendo cierta maquinaria, hay que tener el contrato de arrendamiento y si esa maquinaria fue importada por la persona que me está haciendo el arrendamiento, pues pedirle los pedimentos, ¿no? Ya vimos ahorita que ese es el único. En el artículo 146 no nos dice contratos de arrendamiento, ¿no? Pero si yo tengo un contrato de arrendamiento, tendré que pedir el pedimento. Oye, el pedimento no viene a mi nombre, no te preocupes. El artículo 146 tampoco dice pedimento a nombre del contribuyente al que visitemos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Contratos de comodato o consignación en el caso de las maquilas, ¿no? Si no son mis máquinas, pues bueno.
En este caso tendría que cómo comprobarlas, ¿no? Pero bueno, en el caso de las consignaciones, pues es muy probable que también tengamos el pedimento, ¿no? Y bueno, ya en temas específicos, ahorita que hablábamos del artículo 29A, ¿no? De los CFDIs, la fracción quinta del artículo 40 del reglamento del Código Fiscal, pues también nos hace referencia a que deberemos de dar un detalle o describir detalladamente cuáles son las características esenciales de estas mercancías, ¿no? Marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas, aspectos comerciales, ¿no? Todo aquello que las distinga y las haga únicas, ¿no? Esa parte que nos mencionaba también, ese penúltimo párrafo de la fracción primera del artículo 36A. Entonces, se dan cuenta, pues va más allá simplemente de tener expediente de comercio exterior, ¿no? Aquí juegan muchos actores en el sentido de las áreas de la empresa, el área fiscal es clave para poder hacer la correcta administración de estos equipos. Y bueno, aquí vamos a también a tener que involucrar a cómo lo hacemos dentro de las instalaciones, ¿no? ¿Quién cambia en el área operativa, ¿no? Las refacciones, si es el área de mantenimiento, el área de producción, ¿quién lo hace? Y ellos tendrán que llevar un registro de cuando desmonten algún equipo. ¿Por qué? Porque si no, cuando tú ya tengas ubicados todos tus pedimentos y las máquinas a las que pertenecen y bajes físicamente otra vez a la planta y no estén en el mismo lugar porque ya lo cambiaron o porque lo tuvieron que ensamblar a otra máquina que necesitan poner a andar y en ese momento tengas el día de la visita, pues también podría ser un problema, ¿no? Entonces, hay que ya hacer esto de manera amplia, ¿no? La empresa tendrá que implementar nuevas técnicas e involucrar a muchas más áreas, independientemente del área de comercio exterior, para poder administrar correctamente esto, ¿no? Llevarlo a un grado de cumplimiento que al menos al momento de una visita no nos ponga a temblar. Antes de pasar a las sanciones, maestro, no sé si tuviéramos aquí algunas preguntas. Veo ahora sí como que vi que subió un poquito las notificaciones, pero no logro ver los comentarios. Sí, Dani, hay muchas preguntas. No cabe duda que este tema da para mucho y efectivamente genera caos, constantemente genera caos este tema. Te voy a leer algunas muy rápido y definitivamente a todas las personas que pregunten y por alguna razón, por cuestiones de tiempo, no se puedan contestar, les pediremos nos las manden por correo electrónico. De todas formas, vamos a dejar un dato de contacto, incluso por WhatsApp, ojo para que nos sigan escribiendo. No se preocupen que todas las preguntas serán atendidas. Por eso, por favor, no se preocupen. Y si hay que hacer un segundo webinar de esta situación, lo hacemos con mucho gusto. De hecho, nos gustaría, los invitamos, por favor, a que nos escriban también cuáles son los temas en los que ustedes quisieran profundizar para seguir generando estos espacios. Entonces, nos encantará leer esas propuestas que ustedes tienen. Dice Luis Ramírez, bienvenido, muy buenos días, Luis. Una pregunta sobre la máquina generadas o creadas por la misma empresa. Esto es algo que ya platicamos. Eh, un poco ya en ese sentido, querido Luis, ya profundizó Daniel en cuanto a ir recolectando toda la documentación, toda la materialidad que tenga que ver con todas las piezas, partes, componentes que generaron esos nuevos activos, con tal de acreditar que fueron diseñados, creados por ustedes mismos y no así importados. Recuerden algo, aquí hay un punto muy importante que quiero que todos se lleven. Necesitamos contar con la materialidad, con las pruebas, ojo, que tiendan a desvirtuar, por favor anótenlo. La clave es tener todas las pruebas que tiendan, ojo, a desvirtuar que la mercancía es extranjera para estos casos. Entonces, todo aquello que nos sirva para acreditar que compramos los componentes en México, que se elaboró en el territorio nacional, fotos, videos, en fin, facturas, etcétera. Con eso vamos a desvirtuar que la mercancía es extranjera. Si se importó de forma definitiva, tenemos que tener los documentos que acreditan su legal importación, cumplimiento de regulaciones, cumplimiento de normas oficiales mexicanas, entre otros. Y si la mercancía es importada temporalmente, tenemos que tener vigente el programa y desde luego tenemos que tener los pedimentos y facturas. Esto lo estarán confirmando con Dani. En caso de maquinaria en comodato, interesante Marisol, bienvenida.
importo temporal, una vez que se acaba el plazo, la cambio de régimen. Hay maquinaria que no cuenta con el contrato, la mayoría de los moldes no son de la empresa y es un problema porque no tengo factura en específico, se importó como un costo bajo. A ver, interesante, cuando las mercancías no sean de ustedes, ustedes no sean los propietarios, pero sí son los importadores. Por supuesto que pueden ya sea importar las mercancías bajo el régimen definitivo o ya sea bajo el régimen temporal, siempre y cuando cuenten con las autorizaciones correspondientes. Al momento de hacer la definitiva o hacer los cambios de régimen, estamos obligados a pagar las contribuciones con un valor real de esas mercancías, ya sea al momento de la importación definitiva o al momento del cambio de régimen. Aquí, cuando no hay compra-venta, se complica un poco, como bien lo sabes, Marisol, dado que no hay un valor de transacción, lo que implica tener que recurrir a los demás métodos de valoración y dependiendo del método que vayamos a utilizar en esa inteligencia, tenemos que contar con la evidencia, con los documentos y con todos los hallazgos que permitan acreditar la aplicación de otro método de valoración con tal de que sea creíble el valor con el cual estamos pagando las contribuciones. Se estila mucho hacer avalúos por parte de corredores públicos. Es un indicio del valor. No hace prueba plena, ojo, sin embargo, desde luego que adminiculado con otro tipo de documentación y con otro tipo de investigación puede ayudar a sustentar el valor al momento del cambio de régimen. Ojo con esto. ¿Qué pasa? Dice Dani, ¿qué pasa si mi equipo no trae marca, modelo ni serie? Y te voy a dar la última pregunta para que continúes. ¿Es posible sustentar el activo fijo con un contrato de comodato si no tengo factura y no tengo pedimento? Jorge Alberto, cuando se importa un equipo integrado por varias placas con distinta marca, modelo y número de serie, eso pasa muchísimo. O en México le empiezan a poner muchas placas, ¿eh? Por control interno. Es obligatorio declarar dicha información en el pedimento, especialmente en el campo observaciones, incluyendo además la descripción o función específica de cada componente. En fin, muchas preguntas, Dani. Adelante, por favor. Pues sí, por lo que escucho, tenemos muchas preguntas en común sobre todo, ¿no? Por ahí me quisiera regresar a la primera que dejé pendiente de Jacqueline, que si no me equivoco nos hablaba algo de los plazos. A ver si nos... Ah, mire, si pude habilitar por acá, creo, parte del chat. No sé si me puedo apoyar. Me cambia la factura. Bueno, creo que aquí tengo a Jorge Gómez, ¿no, maestro? Ahí creo que tenemos ahí, ¿no? Sí, está llegando muchos comentarios, discúlpenme. Pero bueno, básicamente lo que ahorita nos mencionábamos, una es, para el tema que trae muchas placas, por ejemplo, hay que declarar todas las placas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy probable que importes y en tu concepto o en tu, más bien en tu descripción de la maquinaria, le estemos poniendo muchos de nosotros línea de producción, ¿no? Entonces, cuando pasa línea de producción es que esto viene compuesto de varios módulos, ¿no? Y cada uno de ellos podría tener placas, diversas placas. Entonces, ahí hay que declarar todas las placas, pese a que solo tengamos una partida de pedimento que diga línea de producción, si es que fuese el caso, ¿no? Igual si sabemos que traemos varios módulos o varias piezas dentro de un mismo pedimento, ahí la recomendación, de ser posible, es que podamos separar por número de parte en el pedimento, si es que ustedes ya tienen números de parte asignados a esos equipos, y ya cada uno tenga su marca, modelo y serie propio por placa, ¿no? Eso también podría ayudar mucho a distinguir, pero si no, en una misma partida del pedimento podrían ingresar todos si el concepto es línea de producción, o si tenemos muchas placas y es solo una partida de pedimento y solo es un equipo igual todas las placas originales, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento, placas originales, porque oí también por ahí comentario de las placas que agregamos en planta o las que agregamos en México, esas no, por favor, solo las del proveedor, las que haya sido las del creador, ¿no? Por ahí el maestro amplió un poco con la parte de los equipos que se hacen en México y su legal estancia. Y bueno, ya para temas de lo que vamos a ver ahorita a continuación, también es importante señalar lo siguiente. El Código Fiscal de la Federación y la ley aduanera son supletorias. ¿Esto qué quiere decir? Que están correlacionadas, ¿no? El artículo 1 de nuestra ley aduanera hace mención de esto. Entonces es importante porque ahorita se dan cuenta, dentro de la estructura que acabamos de revisar, primero platicamos de la ley aduanera y luego platicamos del código fiscal. Y las sanciones, pues van a venir también relacionadas a la ley aduanera y al código fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones de las cuales nosotros podemos ser acreedores en caso de que seamos requeridos o visitados
no pudiéramos comprobar la legal estancia de nuestros activos fijos o el expediente de estos, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar y por qué esto es tan delicado y por qué las empresas que lo están implementando como un proyecto, es un proyecto que entienden que es de mediano plazo, no es un proyecto de 6 meses, son proyectos que dependiendo de la envergadura de la empresa pueden ser incluso de años por la cantidad de equipos y por la especialización de la información que se tiene que hacer? Aquí en Intrade hemos hecho muchos ejercicios con las empresas de la mano de cómo integrar correctamente todos los expedientes y todo lo que está relacionado al cumplimiento para evitar todos estos supuestos que ahorita vamos a ver, ¿no? Hemos hecho esos ejercicios preventivos, ¿no? Para estar listos cuando el artículo 42 nos toque la puerta, cuando ahorita las visitas de verificación de la certificación en materia de IVAIEPS o verificaciones de IMEX están haciendo inicios de procedimiento de cancelación simplemente por no cumplir con la legal estancia del activo fijo, no acreditar nuestra infraestructura, ¿no? de producción. Entonces, ¿qué puede pasar, no? Dentro de estas visitas de verificación que podemos recibir, en caso de no acreditar la legal estancia de equipos, pues vamos a caer en los supuestos señalados en el artículo 151 de la ley aduanera, ¿no? El procedimiento administrativo en materia aduanera, el famoso PAMA, embargo precautorio, ¿de acuerdo? Entonces, pues de primera mano ya es una causal importante, algo que nos compromete directamente. Y bueno, en el caso del artículo 176 en su fracción décima, pues establece que habrá sanciones de no acreditar la legal estancia o tenencia de mercancías. Y también los supuestos del artículo 177 fracción tercera, que nos indica que cuando las mercancías importadas temporalmente no cuenten con un destino aduanero o no se encuentren en los domicilios autorizados, ¿no? También no podremos acreditar la legal estancia. ¿Esto a qué se refiere el artículo 177? A los IMEX, ¿no? A los que tenemos maquinarias importadas temporalmente que no les hemos dado un destino aduanero. ¿Esto qué significa? No le hemos retornado o cambiado de régimen, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que se mantiene en su esquema temporal y bueno, digamos que para nosotros es un saldo, ¿no? En nuestro anexo 24, pero al momento de una visita no pude mostrárselo físicamente, ¿no? Al auditor. Entonces, en automático, ¿no? Caigo en un supuesto de que no están en mis domicilios autorizados. Y ahí, más allá de irme por un PAMA, pues también es un inicio de procedimiento de cancelación, ¿no? Para la certificación IBEPS. ¿Por qué? Porque son mercancías fuera de domicilio en términos de la regla 724. Pues bien importante ver cómo un activo fijo puede desencadenar incluso poner en riesgo mi certificación de IVA-IEPS o mi programa IMEX en caso de que yo opere en esos esquemas, ¿no? Y aunque no opere en esos esquemas, incluso aunque no hiciera operaciones de comercio exterior y yo no tuviera padrón de importadores, simplemente por ser una empresa con registro en el RFC y contar con activos fijos dentro de mis instalaciones, igual me aplica la ley aduanera. Entonces, hay que considerar estos supuestos. Y también el artículo 177 en la fracción octava nos habla que cuando en la documentación aduanera no se consignen los datos de identificación individual, estaremos cayendo en un supuesto de no poder acreditar la legal estancia, ¿no? Entonces, el artículo 146 nos dice documentos que deberán de tener para comprobar la legal estancia, pero una cosa es que los tengas, pero estos artículos 176, 77 nos dicen, y otra cosa es que los tengas bien, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos, digamos, con las causales generales dentro de la ley aduanera de las sanciones, ¿no? ¿Qué nos puede generar un PAMA? ¿No? Que ahorita esa palabra siempre nos espanta mucho, ¿no? En el medio aduanero, ¿no? Desde la universidad del PAMA es como el coco. Aquí, por ejemplo, tenemos las principales causales de embargo precautorio, ¿no? Entradas por lugares no autorizados, mercancías prohibidas, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, incumplimiento de las NOMS. Ahí resaltamos, ¿no? No acreditar la legal importación o legal estancia o tenencia de mercancías, entre otros supuestos, ¿no? Incluso uno también delicado, ¿no? Que puede ser parte de nuestras facturas, ¿no? Los nombres o los domicilios del importador o proveedor que en la factura sean falsos o inexistentes, ¿no? Declara información falsa. Ahí nos puede generar un PAMA. Entonces hay que echar un ojo que nuestros pedimentos, independientemente de que estén bien, de que declaren marca, modelo y serie, fracción arancelaria, cantidades, valores, eh, método de valoración, vinculación, todo eso que ya debemos de cuidar, pues también hay que ver que el nombre que viene en nuestras facturas sí sea el mismo que estén poniendo en nuestro pedimento, ¿verdad? Seguimos con las sanciones a la ley aduanera, ahora sí, pues los dineros, ¿no? ¿Qué pasa si caigo en los supuestos del artículo 176? En la fracción primera del artículo 178 se indica que se hará el pago de una multa del 130 al 150 para reincidentes de los impuestos al comercio exterior omitidos, ¿no? En este caso el IGI. Y para el tema de la fracción décima del mismo artículo 178 tenemos multa del 70 al 100% del valor de las mercancías, ¿no? Que es lo que nos hablaba al inicio el maestro Antón cuando no puedan pasar a la propiedad del fisco, ¿no? 70 al 100% al valor de las mercancías, ¿no?
En este caso, pues todas estas causales del artículo 176, específicamente la fracción décima, nos meten en el supuesto de la fracción tercera del artículo 183A, que son que las mercancías pasan a propiedad del fisco federal, ¿no? Independientemente de todo, pasan a propiedad del fisco federal o te aplico la multa del 70 al 100% del valor de las mercancías, ¿no? Y también caemos en el supuesto de la fracción cuarta del artículo 84 del reglamento de la ley aduanera, que es suspensión del padrón de importadores. Entonces, una máquina nos puede salir tan cara como perder una certificación o como la suspensión del padrón de importadores, ¿no? Dependerá la máquina, ¿no? Pero ya con una o dos que identifiquemos que ya tienen ahí ciertos detalles, ya es motivo suficiente para alzar la mano y decir, hay que revisarnos. Y bueno, ya las multas menos comunes, pero que existen, ¿no? Y que si tienes mucha suerte te podrían tocar a ti, en caso de una revisión, ¿no? Multa de datos inexactos en el pedimento, que no hayamos puesto marca, modelo y serie, pero todos mis anexos al pedimento sí lo tienen, la factura, el COBE, todo, pero el pedimento no lo tiene, pues si la autoridad es muy buena onda, me cobrará solamente 2.330 pesos, ¿no? Por pedimento, cosa que, bueno, la verdad no hemos visto mucho. Oye, que no tiene luego el anexo donde venía marca, modelo y serie, pero el pedimento sí lo tiene y el COBE no lo, y el COBE también, pero traía otra hojita donde no tenía y no lo transmití, pues omisión de documento, ¿no? 4.790 pesos. Y otra que también está muy de moda y que mientras, digamos, la autoridad no se quiera complicar tanto, la va a seguir imponiendo, pues es la multa del artículo 200, ¿no? Cuando ellos presuman que no se puede determinar el valor de las mercancías. Ahorita vamos a hablar en qué casos pasa esto. Y esto también pasa mucho en los requerimientos documentales, ¿no? A los que van a incluir no nada más la legal estancia, sino decir, dame todo el expediente de comercio exterior. Entonces, cuando ellos digan, no, pues hoja de cálculo, manifestación de valor que no esté bien en tu expediente del activo fijo, multa del artículo 200, ¿no? De 80.000 pesos por pedimento, ¿no? Y no sé, soy autoridad y digamos, cada quien conoce su operación, ¿no? Pero digamos que ya te pidan una muestra a lo mejor de un 5% de tus operaciones de los últimos 5 años y pues ya dependerá del tamaño de tu empresa, pues tú ahorita haciendo números sabrás como cuántos pedimentos podrían ser. Entonces, que todos entren en en esta parte del riesgo, pues ya es algo que también tendremos que considerar, ¿no? Pero aún así, pese a todo, esto que vemos en pantalla, digamos, son los escenarios más amigables, ¿no? Los más complejos y los más duros son los que acabamos de revisar en la parte anterior, ¿no? En la parte de lo que es el PAMA. Ahora, esto es la ley aduanera, ¿no? ¿Qué otras cuestiones nos puede sancionar? Pues el Código Fiscal, ¿no? Y otra vez vamos a ir de menos a más, ¿no? También el artículo 76, en la fracción primera, nos habla de una multa del 55% de las contribuciones omitidas, ¿no? Y los aprovechamientos. En este caso se aplicaría para el DT y para el IVA, ¿no? También estamos hablando para temas ya más graves, ¿no? Temas de contrabando, ¿no? La autoridad puede presumir que al no contar con la legal estancia de las mercancías, pues esa máquina es ilegal. Por ende, se considera contrabando. Entonces, ya entramos al Código Fiscal dentro del apartado del artículo 102, 103, 104 y 105, ¿no? Que nos habla de todo el apartado del contrabando. Aquí nos habla básicamente que quienes introduzcan mercancías al país omitiendo parcialmente las contribuciones se considera contrabando, ¿no? Si no determiné bien mi valor, como ahorita decía el maestro Antonio, mis métodos de valoración, todo lo que vaya relacionado a esto, puedo tener un riesgo aquí. El artículo 103 nos dice que también será contrabando cuando nos descubran mercancía extranjera sin documentación aduanera. Mismo caso, ¿no? Si artículo 146 van de la mano. Uno de los más fuertes, si no es que el más fuerte, aquí tenemos el artículo 104 del Código Fiscal, fracciones de la 1 a la cuarta, ¿no? Diversas causales que ya hablan de cárcel, ¿no? Ya nos hablan aquí no nada más de dinero, ya nos están hablando de penas, de llevarse a los representantes legales directamente tras las rejas, dependiendo de los supuestos, ¿no? Pero ya hablamos de 5 años de prisión, de 9 años de prisión, ¿no? Entonces, esto, si se dan cuenta, es bien delicado, ¿no? O sea, no nada más es un tema de, bueno, es que la máquina sí es mía, la compré, yo la fabriqué. Es que esto puede tocar incluso hasta las grandes esferas administrativas, ¿no? De la empresa. Entonces, hay que evitar caer en los supuestos de contrabando principalmente. Son los más duros, ¿no? Parte de los castigos fiscales. Y también el artículo 105, fracción primera del mismo Código Fiscal, nos hablan que cuando hagamos la enajenación o comercialización de cualquiera de estos sin su documentación, ¿no? Entonces también ahí pues podemos tener otro supuesto importante, ¿no? Aquí, maestro, le cedo palabra porque usted es ampliamente experto, ¿no? En la parte de las nuevas legislaciones, la nueva parte de lo que se ha ido reformando. Y bueno, aquí estamos ya empezando con la parte
Constitución, ¿no? Lo que ha ido modificándose en estos apartados del contrabando y la gravedad, ¿no? De estas modificaciones que hoy en día ya se están aplicando, me parece. Correcto, Dani. Solo recordar lo que tú ya muy bien señalaste, que en diciembre del 2024, es decir, a escasos 10 meses a partir de este momento hacia atrás, se reformó la Constitución para adicionar el delito de contrabando al artículo 19 constitucional, lo que implica que ahora esta conducta delictiva, que es la que está 100% relacionada con comercio exterior, y mucho tiene que ver con los activos fijos cuando no se pueden acreditar su legal importación, tenencia o estancia. Es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa como medida cautelar una vez que se vinculase a proceso al importador, exportador, agente aduanal y a todos aquellos que pudieran ser responsables de la comisión de dicho delito. Esto, si ya era importante, pues antes implementar controles precisamente para cumplir con todo lo que el licenciado Daniel nos ha comentado, pues ahora con más razón, dado que se tiene definitivamente la amenaza de la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa es prisión preventiva automática. Incluso la reforma del 19 constitucional en ese segundo párrafo establece que el juez no tendría por qué razonar ni interpretar para efecto de estos delitos el aplicar la medida cautelar. Se tiene que aplicar de forma automática. Desde luego que por ahí ya salieron algunas tesis de jurisprudencia en función a lo que ya se ha explorado a nivel internacional en materia de derechos humanos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en donde se alega que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. En respuesta a ello, ya tenemos tesis en México. Sin embargo, en vía de mientras, es una situación que tenemos que cuidar en caso de que un día alguno de nuestros contenedores, ya sea que sea un contenedor contaminado o ya sea que la autoridad considere que tenemos contrabando por no poder acreditar la legal importación, tenencia o estancia, pues es algo que nos pudiera llegar a amenazar. Tengamos cuidado con el compliance, no solamente el compliance aduanero, el compliance de comercio exterior, sino el compliance criminal, el compliance penal relacionado con comercio exterior y aduanas. Con mayor razón, Dani, todo lo que nos has comentado, todo lo que por donde nos has llevado de la mano, resulta de gran importancia implementarlo precisamente para evitar no solamente el castigo administrativo, el castigo económico o patrimonial, cuando las mercancías pasan a propiedad del fisco federal o se embargan o tengo que pagar multas o sanciones pecuniarias, sino también el castigo de corte penal, ¿no? Cuidemos también esa parte. Sigue habiendo muchas preguntas, querido Dani. Adelante, por favor. Perfecto. Pues dennos un segundito, ya estamos por terminar las diapositivas y ahorita atendemos todas las dudas, por favor. Ya que esto que viene es importante, ¿no? Porque realmente va a cubrir gran parte de las dudas seguramente que ahorita tenemos en el chat. Como bien menciona el maestro Antonio, pues ya se dieron cuenta, ¿no? Cumplimiento aduanero, cumplimiento fiscal y cumplimiento criminal, ¿no? En la parte de no irnos a la cárcel por una cuestión así de incumplimiento con los activos fijos, entonces va a ser muy importante que nosotros hagamos una administración bien, pues hasta quisquillosa, si lo quieren ver así, ¿no? Un poquito. Les digo, hay diversos escenarios de simulacro donde podemos hacer esos levantamientos y hacer todo este trabajo antes de que nos toquen la puerta. Ahora, ¿qué pasa si yo ya me di cuenta que tengo mal algunas de mis operaciones o muchas de mis operaciones y no me han tocado la puerta, ¿no? ¿Qué pasa si todavía no me han tocado la puerta? Puedo hacer rectificaciones de aquellas que sean de pedimento, por ejemplo. Si tengo los pedimentos originales, pero no tienen bien los datos, los puedo rectificar en términos del artículo 89 de la ley aduanera y con eso no hay ningún problema, ¿no? Ya quedó. Y los anexos al pedimento también los puedo volver a agregar y no pasa nada. Ahora, si yo ya estoy en facultades de comprobación, no voy a poder hacer este procedimiento de rectificación del pedimento hasta que se hayan acabado las facultades. ¿De acuerdo? Entonces, y siempre y cuando la autoridad no haya detectado irregularidades, ¿no? O sea, si la autoridad te dice, ah, no, pues no tuviste bien la marca, el modelo o la serie, pues bueno, ya no habrá forma, ¿no? Entonces, es bien importante que esto se haga antes de las facultades de comprobación. Ahorita en la reforma de la ley aduanera, por ejemplo, de la que platicábamos al inicio,
muchos de los supuestos de la regla 611 pasarán a formar parte del artículo 89 de la ley y es probable que se agreguen nuevos supuestos por los cuales tengamos que pedir una autorización de rectificar un pedimento. Entonces, imagínense que uno de esos sea los datos de identificación individual, ¿no? Entonces, todavía estamos a tiempo, ¿no? Muy a tiempo, ahorita que esa reforma se está gestando, de que hoy en día podamos trabajar con este esquema que todavía nos permite cambiar cualquier cosa, ¿no? Y sin pedir permiso, simplemente de cumplimiento espontáneo, ¿vale? Y para el caso de los temporales, o para el caso de aquellos, bueno, temporales o cualquier máquina de la que de plano no encontré ningún documento, ¿no? Podemos hacer nuestra regularización de mercancías en términos de la regla 251 de las reglas generales de comercio exterior. Aquí básicamente, mientras estas eh, mercancías que no tienen un papel no formen parte de la 252, que se habla 100% de temporales, pues vamos a poder acreditar esto a través de un pedimento A3, ¿no? Vamos a poder generar un pedimento A3. Aquí juegan nuevos factores. Hace un momento, maestro, tocó un punto bien importante, ¿no? Esos peritajes para evaluar nuestras mercancías, ¿no? A través de alguien certificado por la Secretaría de Hacienda que nos ayude a determinar el valor de las mercancías en el estado en que se encuentran hoy o al momento que ustedes vayan a hacer sus correcciones. Es bien importante porque también pasa mucho que la autoridad te dice, ah, bueno, pues como no tenemos los documentos de esta máquina, la voy a googlear, ¿va? Pues a lo mejor tu máquina lleva 20 años ahí y nueva cuesta $1 millón y a ti te costó $500,000 cuando te la trajiste y a lo mejor ahorita no cuesta nada y pues la autoridad te va a decir $1 millón, ¿no? Porque eso dice Google. Entonces, bien importante que hagamos también estos procesos de regularización. Recomendaciones finales, y aquí vamos a ahondar básicamente, ¿no? Básicamente en hacer los levantamientos físicos de maquinarias, ¿no? Esa parte de cómo vamos a corregirnos en términos del artículo 89, ¿vale? Esos levantamientos van a ser físicos contra documentos, ¿no? Lo que platicábamos al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que debemos de cuidar? Por ejemplo, COBE, ¿no? Datos de identificación. Si tengo que generar una carta en términos de la regla 318 para poder complementar estos datos al momento de hacer mi rectificación, hay que hacerlo, ¿vale? Recopilar los expedientes contables y de comercio exterior de todos estos equipos, ¿sale? Esto es muy importante. Realizar auditorías electrónicas y documentales de comercio exterior o contables 100% en este caso para las compras nacionales, si es que aquí tendríamos algún caso de muchas compras nacionales. ¿Esto qué significa? Hay que ver el data stage, porque muchas de los requerimientos que nos hace la autoridad hoy en día son electrónicos. Entonces, hay que ver nuestro data stage para ver realmente que todos los pedimentos de activo fijo que hemos traído han declarado correctamente los identificadores que los vinculan como un activo fijo. Porque para el caso de quien opera en el esquema temporal, pues bueno, ya tiene una relación directa la clave de pedimento AF, ¿no? Pero para quienes operan en un esquema definitivo, o de operaciones virtuales, existen identificadores que hacen referencia a que estamos haciendo la importación de activos fijos, ¿no? Entonces hay que hacer también esas compulsas electrónicas y documentales del data stage. ¿Qué te recomendaría yo? Pues el data stage, pues si tú desde que empezaste a operar, ¿no? El data stage lo podemos pedir desde el año 2002. Entonces, pues si tú eres una empresa que ha operado al menos desde esos años para acá, puedes pedir tu data stage histórico y revisarlo todo, ¿no? Será una recomendación y a nivel documental, pues depende del tamaño de tu empresa, ¿no? Nosotros hemos hecho ejercicios con empresas que cuentan desde 50 activos hasta empresas que tienen 5,000 activos y bueno, ya depende, ¿no? El tamaño de la industria, pues ya sea la recomendación de si se hacen todos o solo una muestra. Lo ideal es que sean todos, ¿no? Pero bueno, se toma una muestra para al menos hacer este tipo de auditorías y se hacen en sitio, ¿no? Para poder identificar correctamente los datos y también capacitar a la empresa, ¿no? A cómo hacer este proceso. O también pues, se puede hacer un acompañamiento completo, ¿no? Y orientado únicamente al cumplimiento. Un proyecto que integre tanto a la parte interna como a un agente externo que permita, digamos, hacer las cosas bien contigo en la parte del compliance, ¿no? Y bueno, lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Para los maquinarias y equipos consignados, arrendados, en comodato, pues solicitar la documentación con previa legal estancia. Y creo que por ahí era una de las dudas que teníamos hace rato de las pendientes, que nos decía, oye, pues es que yo tengo consignados y comodatos, pero no tengo más que el propio contrato, ¿no? Platicábamos, el artículo 146, pues no nos habla de contratos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, en este sentido, tendremos que solicitarle a esa persona que nos da el contrato de comodato de arrendamiento la documentación aduanera, los pedimentos o las facturas, dependiendo, ¿no? De dónde sea la procedencia de estas mercancías,
que nos permitan comprobar la legal estancia, ¿no? Y estas deberán de contar con marca, modelo y serie. ¿Cuál es la dificultad o el muro para estos esquemas? Que, por ejemplo, si ustedes le dicen, oye, pues pásame la documentación al proveedor, al que te da ese contrato, y te lo da, y tú ves que la marca, modelo y serie no coincide, es probable que esa persona tampoco esté en capacidad de hacer las correcciones porque tal vez alguien también se las haya vendido a esa persona, ¿no? Entonces es como una cadena. Ahí por eso, pues desde que se hacen los contratos de arrendamiento hay que verificar eso, ¿no? Oye, a ver, ¿qué me vas a mandar? No, pues tantas máquinas, ok, pues hay que hacer un levantamiento y hay que hacer si podemos decir, el listado, ¿no? De marca, modelo, serie de cada uno de ellos. Definir, como veíamos al inicio de la presentación, qué es realmente un activo fijo dentro de mis instalaciones, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir que hay cosas que muchas veces no tenemos en cuenta, como los patines, los dollies, y eso es activo fijo que requiere mucho la autoridad al momento de una visita, ¿no? Los montacargas, eh, básculas, ¿vale? Entonces, los hidráulicos, incluso, o sea, ni siquiera los especializados. Equipos viejos, ¿no? De esos que ya se ven, como alguien que nos preguntaba ahorita, oye, es que mi máquina es del 70, pues esa es la que muy probablemente le van a echar un ojo porque pues saben que no se ve reciente, ¿no? Eh, Creo que por aquí, maestro, sí medio puedo ver los comentarios. Creo que tengo aquí a Jorge Alberto García. Dice, cuando se importa un equipo integrado por varias placas, bueno, esta parte de las placas también ya lo hemos comentado. Del origen de la compañía en 1996 no se cuenta, aquí es Claudia, ¿no? Clau, creo que tendríamos aquí pendiente, Clau, no se cuenta con todos los pedimentos. ¿Qué debemos hacer para autorregularlos? Ok, pues lo que platicábamos al final, ¿no? Pues si sí son de ustedes, pues los pedimentos A3, ¿vale? Los pedimentos A3, previa visita de un perito evaluador certificado de preferencia, ¿no? Por la Secretaría de Hacienda. Eso te vendría muy bien para poder curarte en salud en eso. Bueno, no curarte en salud, ¿no? Para poder corregir esa parte de esos pedimentos que ya tienen 29 años por aquí. Daniel Córdoba Tocayo, buenos días. A ver, para programas, para compras nacionales, compré X máquina con serie física. El proveedor tiene su programa de facturación y su factura me agregó la serie, pero al momento de sacar la factura directa del SAT, no se pasa la información. Ok, ahí te recomiendo que puedas verificar tu XML. Si en tu XML viene declarado correctamente, no hay problema, pero si no, sí vamos a tener que pedir que te refacturen, si es que es posible, y si no, pues vamos a tener que hacer regularización, mi estimado Dani Córdoba. Saludo. Jorge Gómez. Saludo, Jorge. Excelente día. Sugiero una plática sobre teorías de operaciones virtuales, transferencias. Con muchísimo gusto la preparamos aquí con el maestro Antonio y los colaboradores de Intrade. Claro que sí. Jacqueline Platas nos habla de que en caso de que el proveedor del activo fijo me cambie la factura después de la importación, debo de conservar ambas. Pues no, tendrás que hacer la correcta, pues ahí te va a tener que aplicar una recti, ¿no? Una rectificación de pedimento. También nos pregunta Jacqueline, una pregunta, ¿los expedientes electrónicos de activo fijo deben conservarse por más de 5 años? Bueno, ya contestábamos, ¿no? Mira, con el pedimento sería más que suficiente, pedimento CFDI, pero pues si ya tienes todo el expediente y lo puedes conservar y no te estorba, pues no tiene nada de malo, ¿no? No, no pasa nada. Si solamente tienes pedimento y son de 2019, ok, pues mientras estén bien declarados los datos de identificación, está perfecto. Y si no, pues podrás rectificar ese mismo pedimento y generar un expediente. ¿De acuerdo? Luis, buen día, nos pone buen día, buen día Luis. Ok, Valeria Trejo, en caso de pedimento de clave BO, ¿qué valor comercial debo poner a la maquinaria si solo la calibraron? Pues en este caso tendrás que generar tu documento equivalente. Puedes utilizar el mismo de la entrada. Aparte, si es BO de regreso, no hay ningún problema ahí, mi estimada Vale. Luis López dice, hace poco tuve una visita domiciliaria, me levantaron un PAMA por una línea de producción importada con regla segunda, inciso B. Solo agregué modelo, serie y marca de factura. Sin embargo, cada módulo traía su placa desde origen y la autoridad por ello consideró que no aplicaba la regla segunda y que debía pagar IVA en los módulos que levantaron el acta obligándome a regularizar. Pues mira, por ejemplo, es una práctica relativamente común, ¿no? Si es que por ahí hay alguien de la autoridad por aquí, espero que no se enoje, pero sí es relativamente común que la autoridad no sea muy paciente con esos temas o que no quiera o no tenga apertura en los temas de regla segunda. Entonces, como aquí mira, ya Luis fue víctima, ¿no? De esto que estábamos revisando, sufrió un PAMA, ¿no? Aún contando con la documentación, pues le dijeron que no, ¿no? Y pues mejor prefirió, mira, aquí Luis López prefirió aplicar la de ser feliz en vez de tener la razón, ¿no? Prefirió pagar y olvidarse de eso porque ya estaba viendo un abuso, ¿no? Por parte de esta parte, ¿no? Aquí nos dice, por lo que sí tienes placas desde origen, deben agregar un e-document con todas las series, ¿no? Y esto, en caso de que no pase al momento de la operación original, sí te recomiendo que la hagas a través de una rectificación de pedimento. Ok, vale, de nuevo, vale Trejo.
si yo importé una maquinaria grande como F, pero tengo que mandar a reparar al extranjero una pieza que forma parte de esa máquina, ¿qué valor comercial tengo que poner y qué método de valoración? Vale, no seas malita, esa pregunta échamela por correo, por favor, porque requiere un caso de estudio. Lo vamos a platicar por aparte, por favor. Ana Juárez, si el alcance de la orden de revisión del SAT es en específico por la revisión de mercancías de procedencia extranjera, una máquina elaborada en México no cuenta con ningún indicio de que sea extranjera, no debería de considerarse como sujeta a dicha revisión. Aquí recuerda que es legal estancia, estimada Ana Juárez. Entonces, con que se encuentren dentro de tus instalaciones ya deberás de cumplir con lo establecido en el artículo 146. Entonces, si tú te hacen una revisión de mercancías de procedencia extranjera y tú no puedes demostrar que la mercancía es nacional, o sea, se con un CFDI, pues la autoridad la presume extranjera, ¿de acuerdo? Y tendrás que cumplir con el 146. Aldo Salazar, buenos días Aldo. Existe una duda con la exportación veo de un activo, se realiza una ingeniería de la maquinaria, tiene más funciones que no hace originalmente. Igual, al mismo caso que Avale, por favor, mándanos esta para poder hacer tu caso de estudio, ya que se dan cuenta, las dos hablan de veo, pero son de dos cosas distintas. Quirino Parra, muchos saludos, Quirino. ¿Nos pueden compartir la presentación? Claro que sí, mi compañero César, con muchísimo gusto, se las va a compartir al final de la sesión. Marisol Amaro, el costo de herramientas para una máquina, la empresa está manejando dos precios, el costo de la materia prima y el costo de la ingeniería. Para mí es estos dos el costo total, pero la empresa está manejando esto por separado. Pues sí, mira, aquí es un tema que debemos de checar con contabilidad, ¿no? Pero obviamente hay que determinar un solo valor. O sea, si tú tienes un pedimento, pues ahí ya se determina un valor, ¿no? Y si lo van a hacer a través de un peritaje, igual tendrías que comentar esta situación con el perito. Porque, por ejemplo, si tú le haces trabajos de ingeniería, digamos que le brindan un valor agregado, ¿no? A esta parte de la materia prima, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, sí, para determinar el valor, ¿no? Entonces ahí nada más tendrían que checar bien ahí cómo están haciendo esos conceptos. Nadia sí, Nadia Pedraza sí, un saludo, Nadia sí, sí te vamos a compartir la presentación ahorita al final. Gustavo, ¿qué podemos hacer cuando el documento equivalente se tiene datos de identificación diferentes? Ah, podemos hacer una carta bajo protesta de decir verdad en términos de la regla 318, Gustavo. Esa es una carta bajo protesta de decir verdad, de decir, oye, ¿sabes qué? Mi factura dice marca, modelo y serie tal, pero pues realmente el activo fijo dice tal. Te adjunto las fotos y con eso, más que suficiente con esa carta para anexarla a tu pedimento como un anexo, como un e-document. ¿De acuerdo? Claudia Rosales, en el Data Stage, ¿qué pestañas se usan para revisar los identificadores de activo fijo como clave A1? En la pestaña 507, Claudia. Vale, Trejo, anda muy participativa, vale. ¿Qué valor comercial tengo que poner el pedimento si soy maquila pura y voy a importar maquinarias de un cliente en mi corporativo y qué método de valoración? Recuerda, vale, que pese a que estés en un esquema de consignación, tu proveedor te debe de emitir una factura y ese es el valor de las mercancías, ¿de acuerdo? Ese es el que tú debes de poner. Si tú lo haces directamente, pues ahí sí no habría cómo apoyarte dependiendo de tu industria. Tal vez si gustas ahí echarnos un correíto, ¿vale? Podemos platicar en estos días. Veo que traes varios casos interesantes. Entonces creo que tenemos muchas estrategias con las cuales te podemos ayudar. Claudia, ¿qué pasa si el activo fijo es del 99 y no se cuenta con pedimento y maquinaria y la maquinaria cuenta con marca, bla, 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 marca, modelo y serie? ¿Cómo se autocorregiría? Pedimento de regularización A3, Clau, por favor, en términos de la regla 251, como ahorita platicamos al final. Luis López, ¿qué identificador debe llevar una F definitivo? El identificador AF, mi estimado Luis López. Así, tal cual, identificador AF, apéndice 8 del anexo 22. Abraham Saletas, un saludo, Abraham. Si vamos a cambiar de régimen, activos fijos como desperdicios de conformidad con la definición del artículo 2 del valor de la presión, cumplen con normas de seguridad. Si la fracción arancelaria que se determine como desperdicio que te dé tu agente aduanal no lo pide, no es necesario, pero ahí va a depender de qué clasificación quede una vez que la vuelvan desperdicio, ¿de acuerdo, Abraham? Aldo Salazar, en caso de tener importaciones de maquinarias entre empresas hermanas o sucursales, debemos hacer un estudio de precio de transferencia para demostrar que el precio no se encuentra afectado o rebajado. Correcto, y pues tener los elementos para demostrar los valores, ¿no? Y aparte declarar en los pedimentos esa parte de la vinculación para que sepan que no afecta el precio, estimado Aldo. Gerardo Galvez, las maquilas IMEX se pueden hacer las 318, se pueden hacer en todas las operaciones de importación, mi estimado, siempre y cuando sean datos que no vengan dentro de la factura. ¿Vale? Y que los puedas complementar, pero tienes que tener la manera de comprobarlos. ¿De acuerdo? Jimena, sí, con mucho gusto compartiremos la presentación. Denise, tenemos máquinas que se importaron por una empresa hermana de Juárez y se van a transferir a la planta del centro del país por medio de pedimentos virtuales. ¿Hay algún problema con esta operación de transferencia de frontera de empresa al centro del país, ambas IMEX? Pues no tendría que haber ninguno. No tendría que haber ninguno, siempre y cuando las dos cumplan con lo establecido en la regla 4321, mi estimada Denise. Jimena Díaz, un saludo, Jimena. Adicional.
En el caso de que contemos con moldes que son propiedad del cliente y en algunos no tenemos contrato de comodato, ¿es posible avalar la estancia con el pedimento de importación del cliente? Sí, siempre y cuando te lo compartan, Jimena. Y especifique los moldes, ¿no? Y también si tienen marca, modelo y serie, eso, pues también vengan bien especificados. Sí, sí, vamos a poder. Eh, Muchísimas gracias por sus dudas, muchísimas gracias por sus comentarios. Hay mucha participación, como bien mencionaba el maestro Antonio. Si nos pueden apoyar con todas las que no pudimos atender el día de hoy por vía correo electrónico, con muchísimo gusto les brindamos comentarios. Ya para los casos más especializados como los de Vale, ahí sí valdría la pena a lo mejor echar una plática más profunda, mi estimado Vale. Con muchísimo gusto te damos soporte. Nada más queremos conocer un poquito más de tu operación. De antemano y a nombre de Intrade le agradezco a todos los asistentes. No sé si por ahí, maestro, siga usted por ahí para darnos el cierre. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención. Que tengan un excelente día.